Bienvenido a este capítulo número 4 del curso básico de intercesión espiritual. Hoy vamos a ver estrategias de la guerra espiritual en la intercesión. Vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Que gloria tenga nuestro Dios. Bien, pues la intercesión, como sabéis, es más que una oración común, es una guerra espiritual en la que los intercesores se levantan como guerreros para pelear batallas espiritualmente hablando o en el ámbito espiritual. Vamos a ver algunas armas espirituales que nos van a permitir discernir los ataques del enemigo. Vamos a ver cómo orar con revelación profética para derribar las fortalezas que haya en nuestra iglesia y en nuestra ciudad o en nuestro lugar donde vivimos. Primero vamos a hablar del discernimiento de los ataques espirituales. ¿Qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual tienes que entender que es la capacidad de percibir lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, más allá de lo visible. Es un don dado por el Espíritu Santo para identificar todos los ataques del enemigo. Es un don para identificar la influencia demoníaca, los ataques del enemigo y cuál es la dirección que Dios nos pide que tomemos. Hay indicadores de un ataque espiritual y son los siguientes: desánimo y opresión emocional repentina sin causa aparente, distracción y confusión a la hora de leer la escritura y a la hora de orar, ataque a la unidad de la iglesia, provocado por chismes, divisiones, conflictos, ataques físicos o enfermedades recurrentes en los intercesores, resistencia a la evangelización y el discipulado sería otro de los indicadores de que estamos siendo atacados espiritualmente hablando. ¿Cómo vamos a vencer esos ataques espirituales? Primero, nos vamos a cubrir con la armadura de Dios. La armadura de Dios está en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo. El libro de los Efesios 6, 10. No podemos ser ignorantes respecto de las tácticas del enemigo y podemos vencer todas las conspiraciones del enemigo. El diablo es un conspirador y una conspiración, bien sabes que es un plan o un programa de acción. La Biblia nos habla de las acechanzas del diablo y una acechanza es una trampa. Bueno, pues vamos a hablar de la armadura del creyente. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo alcanzado todo esto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. O sea, como veis, contamos con una armadura espiritualmente hablando. Imagínate que eres
un guerrero, ¿verdad? Pues debemos de cubrirnos siempre, antes de orar y después de terminar de orar, de interceder, cubrirnos con la armadura de Dios. Tenemos que permanecer en santidad y llevar una vida de comunión con Dios, una vida que le agrade a Dios. Debemos de ejercer siempre nuestra autoridad como intercesor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, siempre. Siempre tenemos que ejercer esa autoridad como hijos e hijas de Dios y además debemos de atar al enemigo. Es bueno siempre tener comunión con los otros hermanos intercesores y debemos de orar en comunidad. No debemos de aislarnos para nada en la batalla. Otra de las herramientas que tenemos espiritualmente los intercesores es la intercesión profética. ¿Qué es la intercesión profética? Es la oración guiada por el Espíritu Santo, donde recibimos revelación sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. El Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca para orar de forma estratégica y efectiva. Esta revelación para orar proféticamente puede venir a través de visiones, a través de sueños o a través de palabras de conocimiento o teniendo un fuerte sentir espiritualmente hablando. Cuando esto ocurre, estamos preparados para interceder proféticamente. Hay ejemplos bíblicos de la intercesión profética en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 al 10. Dios le ordenó a Ezequiel que profetizase a los huesos secos y al hacerlo vino vida sobre esos huesos. También en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 2 y 3, encontramos que Daniel discernió los tiempos proféticos conforme a la promesa que había y oró conforme a esa promesa. También Elías, profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 45, Elías oró de forma ferviente hasta que la lluvia llegó, aunque en lo natural no se veía nada. ¿Cómo activamos la intercesión profética? Primero, buscando intimidad con el Espíritu Santo para recibir su dirección. Segundo, pidiendo revelación específica al Espíritu Santo para saber lo que debemos de orar y cómo debemos de orarlo. Tercero, confesando y proclamando la voluntad de Dios sobre toda la situación. Y cuarto, usando siempre la palabra de Dios como fundamento de nuestra intercesión. Los intercesores somos llamados a romper las fortalezas espirituales en la iglesia y en el lugar donde vivimos, ya pueda ser un pueblo o una ciudad. ¿Pero qué son las fortalezas espirituales? Son estructuras de pensamiento y sistemas implantados por el mismo Satanás que se oponen al avance del reino de Dios. Estas estructuras de pensamiento, estos sistemas demoníacos pueden afectar a la iglesia, a los individuos, a barrios enteros, a pueblos enteros, a ciudades enteras y aún a naciones enteras. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de fortalezas espirituales. El primero de ellos sería la incredulidad y el escepticismo, no me salía la palabra. La incredulidad es una fortaleza espiritual e impide que la gente quiera escuchar la palabra de Dios. Ofrece resistencia al Evangelio. Otro ejemplo de fortaleza espiritual es la apatía espiritual, es la falta de hambre. Espiritualmente hablando, la falta de hambre por las cosas del Señor, el desánimo y la apatía por las cosas de Dios en la iglesia. Otro ejemplo de fortaleza espiritual sería el pecado como normalizado, el pecado como algo bien visto, el pecado de idolatría, la corrupción, la inmoralidad, la prostitución, la droga. Otro ejemplo de fortaleza espiritual sería la religión sin poder. La religión sin poder es una forma de piedad sin transformación real. Ejemplo, los fariseos eran religiosos, pero no había poder en sus vidas para ser cambiados ni transformados, no se habían arrepentido. Aparentemente sí, pero sabemos todos lo que eran los fariseos.
Voy a compartir 5 estrategias para derribar todo ese tipo de fortalezas. La primera sería identificar cuál es la fortaleza que está afectando a la iglesia, al individuo o bien a un lugar geográfico. Segundo, confesar la palabra de Dios sobre esa situación. Confesar la promesa de Dios para liberar y para romper, para secar esa fortaleza. Tercero, orar con autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuarto, usar el ayuno como arma espiritual, si es necesario, para romper esa fortaleza. Y quinto, ejercer de forma práctica una evangelización, un discipulado o bien establecer una justicia social. Seguimos y ya vamos terminando este cuarto capítulo de esta serie. Un tiempo de oración estratégica por la iglesia y el liderazgo. Necesitamos espiritualmente fortalecer a la iglesia y a los líderes que hay en la iglesia mediante nuestra oración como intercesores, haciendo una intercesión estratégica y bien dirigida. Te presento una guía de oración de 4 pasos. El primer paso sería orar por la protección de los líderes de la iglesia, los pastores en primer lugar, y por sabiduría para los líderes de la iglesia. Cuando cubrimos a nuestros pastores, cuando cubrimos a los ministros, cuando cubrimos a los servidores con la sangre de Jesucristo, estamos haciendo mucho bien, estamos evitando que sean atacados por el mismo Satanás, que Jehová los reprenda. Tenemos que orar para que Dios le dé sabiduría a la hora de tomar decisiones que afecten a la iglesia. Tenemos también que clamar para que Dios los fortalezca, para que Dios esté con ellos en medio de los desafíos, porque son muchos los desafíos a los cuales se ven sometidos los pastores y los líderes de la iglesia. En segundo lugar, también tenemos que interceder por la unidad de la iglesia. Nuestra oración debe de ir dirigida a romper todo espíritu de división, todo espíritu de división y todo espíritu de contienda que se quiera hacer fuerte o se quiera manifestar aún en la iglesia. Debemos de confesar Efesios 4.3, dice Efesios 4.3, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestra intercesión siempre tiene que orar por la unidad de la iglesia. Tercero, oración contra o intercesión contra fortalezas espirituales que quieran hacerse notorias o quieran revelarse o aparecer en la congregación. Debemos de identificar y derribar con nuestra oración las fortalezas de religiosidad, de incredulidad y de pasividad en la iglesia. Debemos también de confesar libertad en Jesucristo y un avivamiento en la iglesia. Es importante que en nuestra intercesión siempre pidamos un avivamiento, un fuego del Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la iglesia. Cuarto, tenemos que interceder por un mover fresco del Espíritu Santo. Pedir el avivamiento, como acabo de decir, es una petición genuina, una petición que agrada a Dios. Tenemos que pedir hambre de la palabra de Dios, hambre de la presencia de Dios en cada uno de los fieles de la iglesia. También tenemos que clamar por una visitación divina del Espíritu Santo en la iglesia y en el lugar donde vivimos, en el lugar donde nos encontramos. Así que, para ir concluyendo, la intercesión no solamente es guerra espiritual ofensiva, sino también defensiva, o defensiva y también ofensiva. Dios nos ha dado armas muy poderosas espiritualmente hablando para discernir ataques, para recibir revelación profética y derribar fortalezas. Cuando la iglesia se levanta en una intercesión estratégica, el reino de Dios avanza con poder y las tinieblas retroceden. Y esa es la misión de los intercesores. Velar por el buen funcionamiento, por la buena marcha de la iglesia y para su expansión en el lugar donde nos encontramos, ya sea un pueblo, una ciudad, una nación. Esa es la tarea del intercesor. Avanzar y defender lo que ya está conquistado.
Que Dios te bendiga muy ricamente. Nos vemos en el capítulo número 5.